Amigos y amigas, muy buenas tardes. El Colegio de Economistas del Perú y la Escuela Nacional de Gerencia Pública de II Gerencia agradece a cada uno de ustedes por su participación. Asimismo, agradecemos la participación del doctor Enrique Cueva Valverde por contribuir en este ciclo de conferencias gratuitas permanentes. El doctor Enrique Cueva Valverde es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha estudiado 2 doctorados y 3 maestrías, con 15 años en la administración pública, con 15 años de experiencia en la administración pública. Actualmente es miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de la Presidencia del Consejo de Ministros del Servir. Asimismo, es asesor del Jefe Nacional de la RENIEC, asesor del Congreso de la República, docente del posgrado de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Universidad de Lima. Y entonces, Enrique, estimado Enrique, le dejamos a usted a que pueda conducir esta conferencia en esa aula virtual. Sí. Estimados amigos, un placer poder saludarlos. Muy buenas tardes a todos. Quiero en primer lugar expresar mi agradecimiento al Colegio de Economistas del Perú y a la Escuela Pública que han tenido a bien convocar a este ciclo de conferencias. Gustoso de haber aceptado la propuesta y de tener la oportunidad de poder conferenciar con ustedes una hora cada semana. Miren, a ver, el tema, por cierto, es muy amplio. Justamente yo lo vengo desarrollando de manera presencial todos los miércoles en el Congreso de la República, en el marco del ciclo de conferencias denominado Hacia una nueva gestión pública, propuestas de reforma del Estado. Son 36 conferencias, justo este miércoles, y gustosamente los invito a que me puedan acompañar de manera presencial. Voy a desarrollar la 22ª conferencia, o sea, la 22 conferencias. Este ciclo de conferencias está programado hasta el 30 de este año y esperamos, por cierto, gracias a la invitación también del Congreso de la República, poder continuar desarrollándolo en el siguiente ejercicio fiscal del país del año 2016. Muy bien, estimados amigos. A ver, lo primero es de repente conversar respecto de la denominación de esta primera transparencia, ¿les parece? ¿Ok? A ver, dice la gestión pública y los sistemas administrativos y funcionales. Entonces, la administración del Estado, la administración pública, se va a dividir en 2 partes. Primero, la gestión pública y segundo, las políticas públicas. O si quisiéramos plantear un ordenamiento de este factor, que por cierto no va a alterar el contenido, la administración pública se divide en las políticas públicas y en la gestión pública. Muy bien. A ver, si nos referimos a la gestión pública propiamente dicho, vamos a encontrar 2 aspectos terminológicos que es de suma importancia, de suma trascendencia, que podamos al comienzo de conversar sobre los temas públicos, que ustedes lo puedan conocer. El primero de ellos se llaman los sistemas administrativos y los sistemas funcionales en la administración pública. Entonces surge una interrogante respecto de poder conocer la parte conceptual de lo que significan los sistemas administrativos y los sistemas funcionales en la administración pública. Muy bien. Fíjense, el Estado, no los gobiernos, ¿no es cierto? Los gobiernos se suceden cada 5 años en el marco de los procesos electorales, mientras que el Estado tiene una permanencia en el espacio-tiempo, obviamente, de las naciones. Entonces, el Estado, los gobiernos se suceden cada 5 años. En el Estado tenemos lo que podemos denominar obviamente los recursos del Estado. Se habla mucho de los recursos del Estado, o sea, y esto va a tener
una vinculación con los sistemas administrativos. ¿Cuáles son los recursos del Estado? Nosotros podemos observar, por ejemplo, los recursos de carácter infraestructural, ¿no es cierto? Todo lo que significa infraestructura, edificios, vías de comunicación, ¿ok? Todo lo que representa de manera objetiva un aspecto tangible, podemos observar que existe infraestructura. Por ejemplo, el conjunto de las entidades públicas, o sea, los ministerios, los organismos públicos especializados, que son cabeza de los sistemas administrativos, los organismos públicos ejecutores, las empresas públicas, ¿no?, que son parte del holding del Fondo de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, del FONAFE, los gobiernos subnacionales, denominados gobiernos regionales, los gobiernos locales, provinciales, distritales y los centros poblados en general. Todas las entidades públicas, por cierto, de manera objetiva, tienen infraestructura, ¿no es cierto? Tienen un local físico donde funciona la entidad pública propiamente. Entonces, un primer recurso del Estado es el recurso infraestructural, ¿ok? Muy bien. Y un segundo recurso tiene que ver, por ejemplo, con los recursos de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estos se pueden expresar de manera simple en que esas entidades a las que estamos haciendo referencia, ¿okay?, o sea, el gobierno nacional o poder ejecutivo o gobierno central, los gobiernos regionales y locales y todas las entidades públicas, que son muchas, que más adelante vamos a ir mostrando gráficamente cómo es que se clasifican las entidades públicas. Es como que yo les diga ahora, miren, los organismos constitucionalmente autónomos, esos que han sido creados por mandato constitucional o por leyes orgánicas expresas, esos organismos públicos son las entidades públicas también, y así podemos ir clasificándolos y conociéndolos en esencia, ¿ya? Pero ellos tienen recursos infraestructurales, que lo he explicado, pero también tienen recursos de tecnologías de la información. Hay servidores centrales que administran la información de esas entidades, hay estaciones de trabajo que son parte obviamente de las computadoras o de las microcomputadoras. Estas entidades tienen las PC, las computadoras personales, tienen las tablets, ¿no? Y ahora que han entrado los funcionarios poseen los smartphones, que son los teléfonos inteligentes. A eso se le llama los recursos tecnológicos, ¿no? Hay las redes, las comunicaciones, el internet, las redes sociales, que obviamente funcionan en el marco de esta arquitectura de tecnologías. Entonces, esos son los recursos tecnológicos, ¿no? Muy bien. ¿Y qué otro tipo de recursos? Vamos a solamente a precisar uno más, porque el tema en la explicación de recursos es bien amplio. Y van a ver ustedes cómo esto tiene vinculación con el aspecto de los sistemas administrativos que se utilizan mucho en la administración del Estado, en la administración pública, ¿no? Los otros es lo siguiente, ¿no? O sea, no podrían llevar a cabo el cumplimiento de su misión, o sea, la razón por la cual existen estas entidades, estos ministerios, estos gobiernos regionales, estos gobiernos locales y las entidades públicas en general, si no tuvieran recursos de carácter presupuestario, ¿no? O sea, tuvieran la capacidad de desembolsar economías a través de marcos presupuestales. De tal manera que el otro recurso es el recurso económico financiero. Estas instituciones tienen que tener presupuestos, ¿okay?, iniciales de apertura, tienen que tener luego modificaciones presupuestarias básicamente por incremento presupuestal a través de transferencia de recursos, por ejemplo, del gobierno central a otras entidades del Estado. Y diríamos que el otro recurso central es el dinero, que es obviamente el recurso económico financiero, el recurso infraestructural, que ya les he explicado, y el recurso de las tecnologías de la información. Pero estamos olvidando un principal recurso que obviamente tiene en esencia que ver con el concepto de la parte central de las inteligencias, ¿no?, que tienen que ser, por cierto, múltiples. A este recurso se le denomina, por ejemplo, capital, pero centralmente hoy, de acuerdo a las tendencias internacionales, se le denomina sobre todo el potencial humano, es decir, las personas
que planificamos, organizamos y dirigimos y controlamos los aspectos centrales de la gestión pública en el Estado. Entonces los recursos básicamente tienen que ver con los recursos humanos, ¿no? Entonces fíjate, recursos humanos, recursos infraestructurales, recursos de las tecnologías de la información y los recursos presupuestales. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo deben utilizarse estos recursos? ¿Cierto? O sea, ¿cómo deben utilizarse estos recursos al que he hecho referencia en el Estado? Y ahí estamos captando, ¿verdad? O sea, ¿cómo deben utilizarse? Entonces hay dos caminos: que se utilicen de manera racional, de manera honesta, de forma transparente, se utilicen eficientemente y se utilicen eficazmente, ¿no es cierto? Muy bien. Y la otra acción de utilización de recursos es que estos se utilicen de manera no transparente, de manera no honesta, que estos recursos se utilicen para fines que no son los fines de la institución ni los fines del Estado, y que se utilicen para llenar, por ejemplo, en la parte de recursos económicos financieros, para llenar los bolsillos de quienes por circunstancias han llegado a conducir los destinos de las entidades y los destinos de la nación en general, ¿no? Entonces, ¿quién debe vigilar el correcto uso, ¿okay? Ese uso racional, honesto y transparente de los recursos del Estado? ¿Quién? ¿Quién tiene esa responsabilidad? Entonces dice, los sistemas administrativos de la gestión pública, ¿de acuerdo? Los sistemas administrativos de la gestión pública. Y por cierto, estos sistemas administrativos tienen como misión, o sea, existen para lograr garantizar un efectivo uso racional, eficiente, transparente y honesto de los recursos del Estado en todas las entidades públicas. Esa es la razón de los sistemas administrativos. Entonces la pregunta es, ¿existe una norma de carácter y alcance nacional, que es la llamada Ley Orgánica del Poder Ejecutivo? Esto fue promulgado, esta Ley Orgánica Lope, llamada Lope, en diciembre del año 2007. Obviamente vamos a precisar que esta Ley Orgánica, la 27858, esta ley, si mal no recuerdo, en términos de precisión numérica respecto del número de la ley, se promulgó en el año 2007 y estableció los 11 sistemas administrativos de la gestión pública, ¿ya? Vamos a ir conociendo luego, a través de las otras transparencias, cuáles son esos sistemas administrativos, ¿no? Son 11, cada uno de estos sistemas tiene un órgano rector, cabeza de cada uno de los sistemas administrativos, y tiene, como lo he precisado, la gran misión de lograr el correcto uso de los recursos del Estado. Muy bien, ¿ya? Ahora, por otro lado, aparece una palabrita aquí en esta primera transparencia que dice sistemas funcionales. Entonces, habría una nueva interrogante respecto de poder decir, ¿y qué son los sistemas funcionales? ¿Cierto? ¿Qué son los sistemas funcionales? Entonces, los sistemas funcionales tienen un propósito, tienen una razón de ser, ¿ya? Y van a tener que ver con el concepto de las políticas públicas, ¿ya? Las políticas públicas. Entonces alguien preguntará, ¿qué cosa es? ¿Qué se entiende por políticas públicas? ¿Ya? Entonces vamos a precisar en este primer alcance muy general aún, de que las políticas públicas existen porque existen los problemas en el Estado. Porque si no hubieran problemas, no habrían, por cierto, diseños de políticas públicas que estén orientadas a dar solución a los problemas nacionales. Entonces, hay problemas nacionales y hay políticas públicas nacionales de Estado. Hay problemas, vamos a decir, en el ejercicio de gobierno, en el periodo que les compete a los gobiernos, que es cada 5 años, y hay que diseñar, hay que formular y luego hay que ejecutar políticas públicas de gobierno que se constituyen también de obligatorio cumplimiento. Y en los gobiernos territoriales, geográficamente conocidos también como gobiernos subnacionales, en esos espacios del territorio, que son los departamentos que luego se han constituido desde el punto de vista institucional en gobiernos regionales, no resolviendo aún el tema en esencia de la regionalización,
existen problemas y por lo tanto tienen que haber políticas públicas de carácter subnacional, territoriales, que intenten enfrentar la solución de los problemas. Entonces, por ejemplo, actualmente, en términos de políticas públicas, tenemos las 34 políticas de Estado, 31 del Acuerdo Nacional del año 2002 y 3 nuevas políticas de Estado, 2 de ellas sobre el tema del recurso hídrico del agua y una última que aparece en el año 2013, que es la política pública de Estado vinculada a la gestión de la calidad en las instituciones públicas. En consecuencia, hablamos de 34 políticas públicas de Estado que son parte del Acuerdo Nacional, que tienen una visión para poder desarrollarse, ejecutarse de mediano y largo plazo, pensando hacia el Perú, hacia el 2021. Esas son las políticas de Estado, pero también hay políticas públicas de gobierno. Por ejemplo, son 12, estas se aprobaron mediante un decreto Supremo 027 del año 2007 en el gobierno anterior, y que declararon políticas de gobierno de obligatorio cumplimiento. Estas son políticas públicas de gobierno, y cada una de los sectores que conforman obviamente la economía de nuestro país, sectores productivos en general y sectores no productivos de carácter social y de desarrollo humano, agrupan políticas públicas de carácter sectorial, ¿no? Muchas vamos a explicarlas a lo largo del desarrollo de este ciclo de conferencias. Entonces, esas políticas públicas necesitan tener, por cierto, sistemas que garanticen el adecuado cumplimiento y la adecuada ejecución de las políticas públicas de Estado, de gobierno, políticas sectoriales, políticas subnacionales y políticas locales. Entonces, para eso existen los sistemas funcionales. Los sistemas funcionales, reitero, preciso, tienen como propósito, tienen como finalidad poder garantizar la ejecución de las políticas públicas en los niveles que les estoy explicando. Por eso es que, al igual que los sistemas administrativos que ven los recursos del Estado, y hay 11 entes rectores cabeza de los sistemas administrativos, los sistemas funcionales que existen para dar cumplimiento a la política pública también tienen entes rectores, que por cierto son, por ejemplo, para el caso de los sectores, los ministerios correspondientes, ¿no? Por ejemplo, el sistema funcional de la educación en el Perú tiene un ente rector del sistema funcional, que es obviamente el Ministerio de Educación. El sistema funcional de la salud en el país tiene un ente rector del sistema funcional de salud, que es el Ministerio de Salud, ¿no? Y así podríamos ir enumerando, y lo vamos a ir haciendo a lo largo de cada una de estas conferencias que vamos a tener la oportunidad de conversar. Solamente fíjense ustedes que me he detenido para poder conversar en torno al tema, básicamente porque en la primera transparencia aparecía los sistemas administrativos y los sistemas funcionales. Muy bien. Ahora bien, aparece luego